Claro que sí, estamos haciendo página 13 acá en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, en nuestra señal de YouTube, estamos en tele13radio.cl y en la aplicación para móviles On Demand. Esto quiere decir que lo puedes estar oyendo en cualquier horario, no necesariamente a esta hora en que está siendo emitido por el FM, con Andrea Vial y Paula Comandari, el página 13 de hoy. Y Andrea Vial, Paula, nos propone revisar tres conceptos que se han puesto de moda, por decirlo así, en esta crisis venezolana. Sí. Mira, no existen muchos adjetivos que puedan describir lo que hizo Trump en Venezuela, porque más allá del respaldo casi generalizado de tener por fin al dictador Nicolás Maduro y su mujer frente a Ujú. un tribunal para enfrentar la justicia, lo que no consigue tanto apoyo es la decisión de actuar sin la consulta del Congreso y supuestamente violando la soberanía de otro Estado. Y utilizo este condicional, digo Mm, supuestamente, porque para el gobierno de Trump lo que se hizo fue detener a un criminal que estaba con orden de captura, ¿no es cierto? Y Claro. por eso es que vemos al FBI, vemos a la DEA, incluso en la primera fotografía de Maduro, cuando ya está a bordo del barco que lo trae a Nueva York, aparece donde aparece con ese buzo como medio interespacial. que se Eh, puso de moda. Atrás, sí, que se puso de moda el gris con negro. Horrible, pero la moda es Sí, la yo lo moda. encuentro, No, sí, bueno, pero la moda es la pero bueno. moda. Mm, Atrás mm. aparece el logo de la DEA. Y Ah. Sí, eso no es gratuito. casualidad, No, claro. no, no, En de un ninguna manera. sentido es homologable a la operación contra Osama Bin Laden. Claro. Correcto, Buscar a un exacto. fugitivo de la Buscar, justicia. Ujú. esa es la explicación que da Donald Trump. Entonces, por ello no se trataría de una vulneración del derecho internacional. Y tampoco un acto de guerra. Claro. Correcto. Muchos ciudadanos estadounidenses consideran que el presidente de Estados Unidos dirigió una misión histórica, perfecta, genial, aplaudible, por donde se le mire, ¿no es cierto? Y de paso le dijo al mundo, estos somos nosotros, sabemos hacer las cosas, no vengan a meterse ni por un segundo con el ejército, con los militares, con la inteligencia norteamericana. Pero por otra parte, importante del mundo, eh, una gran mayoría lo considera una intervención fuera de toda lógica democrática, sin un plan post-ataque, un desorden total, una decisión frívola, humillante para los venezolanos y por ahí algunos dicen hasta demencial. O sea, si uno mira a Michael Wolff, lo tiene, lo tiene calificado por ese lado. Y en todo este episodio la confusión campea porque ¿para qué lo hicieron? ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden en el futuro? Sacaron al dictador, pero no cambiaron un ápice el sistema. Claramente entonces no se trataba de volver a un Estado democrático. ¿Y qué más claro que el presidente Trump, cuando, sin ningún asco, reconoció que parte del objetivo de sacar a Maduro del poder es tomar el control de la industria petrolera venezolana, tal como lo comentaba la Paula antes? Y ayer, el ministro de Relaciones Exteriores, Marco Rubio, justificó de una forma más amplia la operación cuando señaló que este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos. Y no vamos a permitir que el hemisferio occidental se convierta en una base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos. Yo voy a contar un poco lo que es la doctrina Monroe, porque Ujú. esto está en la base de la doctrina Monroe. En una entrevista con Cristiana Mampur en CNN, ayer también, Jorge Castañeda, exministro de Relaciones Exteriores de México, reflexionaba precisamente sobre las palabras del ministro Rubio. Y decía, la dominación de Estados Unidos existe por años de años en el sector del Caribe, salvo Cuba. Ujú. O sea, ¿qué tiene de nuevo esto que está diciendo? O sea, el mensaje de Marco Rubio no iría a esa zona de América. Más bien se refería a la presencia de China un poquitito más Mm, abajo. O sea, ¿qué hará Trump con el dominio de China en el cono sur? Siguiendo esta doctrina, ¿ya? Que hoy es el principal socio comercial de esta parte del hemisferio. ¿Cómo va a convencer a Milei y a Lula para que no le vendan soya a China, por ejemplo? claro. ¿Qué hará Trump con los cubanos que operan en Venezuela?
Esa otra pregunta que hasta ahora no tiene respuesta. ¿Qué pasará con María Corina Machado? O sea, ¿Estados Unidos la va a ayudar a volver o al revés, le va a poner trabas para que entre nuevamente? Una apostilla. Ayer en Página 13 estábamos hablando de esto con Ascanio, y él decía, yo le ponía el ejemplo, a lo mejor un día a Trump le dice a Chile, no le venda cobre a China. Entonces me decía, eso es más improbable que lo que pasa con los gobiernos de izquierda que, para usar palabras de Ascanio, compraron el paquete completo Claro, de China. claro. No solo le vendieron sus materias primas, sino que aceptaron las inversiones, la propiedad de empresas y en fin. Acá hemos aceptado propiedad de empresas porque la regulación, el marco legal Claro. chileno no lo impide. Exacto. Y hay Por la empresas competencia, chinas, digamos. exacto, hay empresas chinas que son propietarias de cosas importantes Claro. como empresas de distribución eléctrica, por ejemplo. Exacto. Ya, pero eso está dentro de nuestro marco legal. Pero nosotros lo que hacemos es venderle cobre a China. No aceptamos el paquete completo de la interferencia, que es lo que Exacto. le molesta a Estados Unidos. Que es muy distinto. Marca la diferencia. Claro, y que es la posición geopolítica Exacto. de Estados Unidos en Venezuela, es la que provoca esta frase de Marco Rubio Claro. y la versión pop de la frase, que es el mensaje en Instagram, este es nuestro hemisferio. Claro, ¿no? claro. Sí, Que tiene completamente son sí. situaciones bien, Que bien tiene un distintas. Parecen distintas. Sí. Acuérdense que acá en Chile hubo toda la discusión con la inversión china en el registro civil en su momento, como que hubo cierta Y resistencia. sin o sea, ir más lejos, Tianqi en el litio. también. Por ejemplo. Sí, y que la peleó y la peleó y la peleó y la peleó y La peleó hasta perdió. las últimas. Y la peleó hasta las últimas. Claro, porque existe un contexto legal que permite que China compita igual como puede competir cualquier En país. igualdad de Ese- condiciones, ese- claro. Bueno, la narrativa de Trump está permitido decir algún día y hacer justo lo contrario 24 horas más tarde. Yo creo que eso también hay que considerarlo. De todos modos. En las primeras horas todos entendimos que la captura de Maduro significaba la intervención en suelo venezolano de Estados Unidos. O sea, vale decir, ejercer el control en Caracas, dirigir el país hasta que hubiese una transición segura, adecuada, como dijo. Sí, en esa y primera, juiciosa. declaración de Donald Trump quedamos como en shock de que básicamente llegaba a Estados Unidos a Venezuela, o sea, como que Sí, de no eso se despejó trataba. ninguna Claro, duda. que hasta iban a dirigir el tránsito. Claro, Sí. pero eso se diluyó al punto de que ayer juró como presidenta ante su hermano, que es el presidente de la Asamblea Nacional, la ex vicepresidenta Delcy Rodríguez, con el hijo de Maduro en primera fila. Sosteniéndole la Constitución. Sí, Para nada más ni que nada pusiera menos. la mano para jurar. ¿A quién le va a ser fiel ella? Gran pregunta. Trump- ¿Dónde está ella? Yo ¿Dónde creo que está tiene, ella? tiene ¿Ah? una sola opción, digamos. O sea, Trump la tiene advertida. Le No dijo, tiene si no mucha, hace lo sí. correcto, pagará un precio muy alto, probablemente caro. mayor que Maduro. Mm. Ahora, Delcy Rodríguez no es un títere, es una mujer de armas tomar, muy inteligente, muy preparada, abogada. Y según María Corina Machado, no es un ángel. No. Parece que nada. Y bueno, está acusada también de corrupción. Claro, y- también. y- Pero no y está en de- la lista. Y de violación a los derechos humanos. Ya, pero curiosamente ella no aparece en el listado de personajes como Diosdado Cabello, por ejemplo. No, o el- no, pero aparentemente está en el, Está o sea, ligada está en al el tema mismo de grupo. Claro. Ayer me enteré de algo como más banal, ¿Qué? pero hay un actor que era el casado con Catherine Fulop, ¿Ya? ¿Ya? Fernando, googleenlo por favor, para Ya. acordarme, ¿Ya? Fernando X, que lo entrevistan ayer en Chilevisión y cuenta que la mujer más importante de su vida fue Delcy Delcy Rodríguez. Rodríguez. No. Rodríguez, no lo que puedo estuvo creer. 3 años en una relación con ella. Fernando Carrillo. Fernando Carrillo. Estáis loca, pero Fernando Carrillo era una estrella. Bueno, Era muy él- famoso. Él, sí. El que se cayó en un estudio de TVN una vez. ¿Sí? Fernando Una Carrillo. gran historia. Mira. Perdón el dato freak. Tú te mueres como la defendió. ¿A Delcy? Sí, a Delcy. Fernando Carrillo confirma su antigua relación con Delcy Rodríguez, de hecho. Pero si te estoy contando. Gran amor de la vida. Wow. Dijo todo, pero si yo vi toda la entrevista. Fue bien impactante. No te creo, qué grande. Ya, ahí se la dejé. Abigail, Bueno, yo- Abigail, Fernando Carrillo. Claro. Abigail. Sí, esa es la más famosa. Sí. Y tuvo 3 años de relación sentimental con Delcy Rodríguez. Qué grande Fernando Carrillo. Wow. Bueno, y en toda esta madeja. Qué dato freak. Sí, pero un dato. No, gran dato. es un Muy gran buen dato. Porque no dijo que era Catherine el amor de su vida, sino que dijo que era Delcy. Wow. Bueno, convengamos que, en fin, ya. Ya.
Pero Volvamos a otra mira, cosa. no es un dato tan freak, porque en el fondo es una mujer atractiva en todo sentido. Para Incluso para un galán como Fernando claro, Carrillo. Claro. para quienes la han, han Ninguneado. escrito y Sí. claro. Ok. Bueno, en toda esta madeja, con escenarios A nadie le simultáneos, falta Dios. Maduro en la cárcel, Maduro en la audiencia del tribunal, Delcy jurando como presidenta en Caracas, Trump hablando arriba de un avión, Trump en Mar-a-Lago, Trump en la Casa Blanca, Trump Oye. amenazando a Groenlandia. Por Dios, ¿qué habla Trump? No, impresionante. No, Y- y siempre que habla, algún Pasa efecto algo, genera claro. grande, Sí, importante. sí. Y la necesidad de explicar las formas de actuar, las doctrinas que sostienen las decisiones, aparecen términos, frases, vocabulario que se empieza a citar y que es importante conocer y entender. Yo elegí 3. La número 1, la doctrina Monroe, que tanto se cita, a la que Trump acude para justificar sus acciones, aunque él mismo reconoce que le queda corta, ¿ya? Y cuyo autor es el presidente James Monroe, quien la proclamó en 1823 y que tiene 2 componentes importantes. Uno, que cualquier intervención de potencias europeas en América Latina será considerada como una amenaza a la paz y la seguridad de Estados Unidos. No de América Latina. De Estados ¿Ya? De Unidos. Estados Es Unidos. de bien Estados impactante Unidos. eso. ¿Ya? Y 2, la doctrina apoya a los movimientos independentistas que luchan por liberarse del dominio europeo Claro. bajo el pretexto de proteger la soberanía de los países latinoamericanos de las influencias extranjeras. Claro, esto es 1823. Claro. España se estaba retirando, Exacto. salvo de Cuba, en fin, de Y algunas nos islas estamos en el dividiendo Caribe. un poquito el mundo. Y, nos estamos, Claro. y le estamos diciendo a Gran Bretaña, no se venga a meter para No, acá, claro. básicamente. Sus ansias imperialistas de venir a invadir, no, con nosotros no, No te metas acá. no te metas acá. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos. ¿Por qué se cita esta doctrina como parte de la política de seguridad de Estados Unidos? Porque justificaría la intervención en Venezuela ante un régimen como el de Maduro, que es considerado hostil, Ya. ¿ya? Que interfieren en ese sentido en los intereses de Estados Unidos, país que se considera el líder de las Américas. Pero ahí por una invasión que vendría de dónde, porque se supone que la doctrina más bien era como... No, es que se usa metafóricamente, Claro. ¿ya? O sea, más que una invasión, estaría ejerciendo acciones hostiles Ya, o sea, poniendo contra en la peligro. seguridad de Ujú. Estados Unidos, ¿ya? Pero para ser más puntilloso de la doctrina Monroe se desprende la doctrina Trump. Muchos analistas se rebelan Ya. a hablar de una doctrina Trump porque dicen que no merece se le reconozca un marco conceptual detrás de sus acciones. O sea, no, le queda grande el concepto de doctrina. Porque no es un intelectual. digamos. No. Pero según un artículo de la influyente revista The Atlantic, la doctrina es la FAFO, A ver. una especie de advertencia. Ujú. En inglés, fuck around and find out. Algo así como juega con fuego y verás las consecuencias. Claro, claro. ¿Ya? ¿Qué es la primera F? Fuck around, Ah, Fuck fuck around. around. Eso es lo que Básicamente me eso. dice. and find out. Menos mal que no estamos en Estados Unidos, si no nos habrían multado 2 veces. Mira, Está buena la- yo, está buena yo la- creo la- que la lo que cifra. pasa es que cuando Cuando se salgamos usa al aire el cortamos esta término, parte. no, cuando se usa el término como esta doctrina que se llama FAFO y porque lo vi en varios medios lo ponen tal cual. Fafo. Digamos Sí, las no cosas ponen, como son. no ponen la F con comillas arriba. Ya. Que a veces La se escriben ocupa, completa. Wow. Es Fafo. una, digamos que es una acepción de la palabra más ¿Aceptable? aceptable. Oye, pero Claro. es como en el fondo, como cuidado, en O el sea, fondo, mira, déjame darte un ejemplo A de ver. FAFO. pagas por los platos rotos, Fafo. básicamente. Sí, o sea, si tú juegas con Estados Unidos, si tú andas jodiendo Claro, por ahí, claro, atenta a las consecuencias. perfecto. Claro. Es más, se justifican las consecuencias que yo, o las medidas que yo voy a Claro. adoptar. ¿Me entiendes? Sí. Ese es un poco... Rompe paga. Sí, rompe paga, o sea, exacto. Rompe paga, está buena. Eso esa. está ahí como Bien, Paula. Entonces, la destitución de Maduro, dice el artículo, es una manifestación de la creencia de Trump y su alto funcionario de que los países poderosos tienen el derecho de dominar sus continentes y océanos circundantes. Ujú. Punto. Segundo,
mira, incluso hay otra doctrina que se habla de otra doctrina Trump y que esta también me parece como bien interesante, pero no voy a llegar tan rápido a ella, pero es como eh, entro y salgo, Ujú. Ya. ¿ya? Que esa es otra, o sea, Ya. esa otra doctrina que se le está atribuyendo al gobierno de Trump. O Que otra, que para muchas cosas es un consejo bastante sabio. sí, porque ahora justo hablaba con nuestro director de la radio Ya. que comentábamos esto, güey, pero no hay plan y todo, y me ¿Qué decía, palabras sabias vinieron de esa mira, boca, me de ese dijo, cerebro sí, tan yo creo que hay un privilegiado? A plan. ver. Me dice, yo creo que hay un plan. El plan Trump, que consiste en, voy a ver lo que hago dependiendo de la reacción del otro. Claro. Y fíjate que Y si no eso- retrocedo. y fíjate que eso se enlaza con esta otra doctrina que te digo yo de entrar y salir, que él la usó en Irán cuando bombardeó, ¿te Claro. acuerdas? Las plantas de Las plantas uranio. de uranio. Sí. Y Que él- estaba furioso porque le contradijeron que no las había, que le Claro, dijeron que no las había destruido claro. por completo. Mm. pero lo que él quería hacer era eso, era entrar y salir. ¿Mm? Y eso es un poco también lo que se interpreta que pudo haber hecho acá. Entrar y salir. Entro, saco a este Saco a este personaje y me dejo y retiro. dejo un gobierno que coopere conmigo. Claro, con mis pero, intereses. retiro, igual, porque pero igual no te me co- repliego. Claro. Me repliego para ver qué pasa. Qué peligroso. Es como que meto el dedo, veo cómo está, lo saco Bueno, y Tiene que ver espero un que poco- se entibie el agua. Tiene que ver un poco también con los aranceles, ¿o no? También lo Instalo mismo. aranceles y Lo retrocedo. mismo, No, porque claro, esa cosa estrategia que tiene, negociadora de que él. claro, él dice algo un día y 24 horas después dice lo contrario. Echa marcha atrás. Bueno, la segunda frase que hay que conocer, aquí no ha pasado nada distinto a lo que fue el caso del presidente de Panamá, Manuel Noriega, o del Claro. presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que se dice mucho, también Mm. se recurre mucho. Bueno, revisemos las similitudes y diferencias. Noriega, que era un gran aliado de Estados Unidos, de hecho Estados Unidos mantenía presencia militar en el país, dado Claro. lo estratégico del canal Sí. de Panamá, ¿no es Ujú. cierto? Cayó en desgracia cuando fue acusado de narcotráfico, sumado a que intentó quedarse en el poder al no reconocer las elecciones. Bush padre entonces decide actuar, invade Panamá en 1989, se demoró 2 semanas en desmantelar la Fuerza Armada, Noriega se va A la Embajada del a la Vaticano. Embajada del Vaticano y se demora 2 semanas en capturar al militar, murieron cerca de 500 civiles. Y según el diplomático Richard Haas, que ayer citaba Alfredo Yonyan, había un caso legal más sólido contra Noriega, uno que involucraba no solo drogas, sino también el asesinato de un militar estadounidense. Había preocupaciones Ah. legítimas sobre la amenaza a otros militares estadounidenses estacionados en Panamá y la seguridad del propio canal de Panamá. Y de hecho estuvo preso, después fue extraditado Claro. a Francia. Bueno, fue extraditado a condenado, Panamá y pero todo. por el Sí. narcotráfico, digamos. Sí. Entonces, los motivos de Estados Unidos eran principalmente estratégicos en lugar de comerciales, como esto. Y el otro caso que se cita es el del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre el 2014 y 2022, y Estados Unidos pidió su extradición una vez que terminó su mandato. Y lo acusó de haber operado un narcoestado al haberse recibido sobornos del narcotráfico, además de cargo por comercio ilegal de armas. Se le condenó a 45 años de presidio y estuvo en una cárcel de Nueva York 3 años, los últimos 3 años, Ujú. pero en una acción que todavía nadie explica, porque Trump no la ha explicado, en noviembre lo indultó. Se lo preguntaron el sábado, Y A ver. en la famosa conferencia de Sí. prensa, y dijo que la diferencia era que Hernández había sido maltratado por el gobierno de Biden, que había sido tratado injustamente, que él no era culpable de las cosas que hizo, por eso lo había indultado. mira tú, y fue un tribunal el que lo Lo condenó. acusó y lo condenó a 45 no años. quisiera decir que solo Donald Trump es como presidente comenta fallos de los tribunales de su país. Exacto. ¿Para qué vamos a recordar Mm. otros casos más cercanos? Bueno, y el tercer concepto que da vuelta en la trama venezolana es nuevo orden mundial, que estamos frente a un nuevo orden mundial. Quien lo definió muy bien es Juan Luis Manfred, un periodista y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, en un artículo del sitio The Conversation, donde dice que el ataque contra Venezuela y la incierta captura del presidente Nicolás Maduro confirman el final del orden liberal, si es que alguna vez existió, y el desanclaje de los Estados Unidos, de Trump, del orden internacional basado en las normas. El amanecer del nuevo orden internacional se construye hoy sobre el uso de la fuerza, el revisionismo, chuta, eso es muy complicado, vamos Complicadísimo. blindando la frontera, y la seguridad en el continente. Yo termino recomendando una entrevista que es insólita ayer del periodista de CNN, Jake Tapper,
está Viralizada, circulando ya. por todos lados, al asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Stephen Miller. Cuando Sí, está siendo comentada. No, es que es impresionante cuando Stephen Miller le dice, Stephen Miller es casado con una mujer que ayer publicó en su Twitter un mapa de Groenlandia con la bandera de Estados Unidos. Una cuestión que Ok. provocó inmediata reacción del gobierno danés, Sí. del gobierno de Groenlandia, Fuertemente. retiró el tuit. Y su marido, que es el hombre fuerte de la Casa Blanca, o sea, los tres hombres fuertes son el vicepresidente, que ha estado un poquito ausente en esta pasada, J.D. Vance, Que Marco aparentemente, Rubio, Marco que Rubio. aparentemente no está de acuerdo con la estrategia. no está de acuerdo con la estrategia, y que en parte es la guerra que tiene con Marco Rubio por quién va a ser el próximo candidato del Partido Republicano, Marco Rubio, que es el secretario de Estado y consejero Claro. de Seguridad Nacional al mismo tiempo. y Stephen Miller, que es el asesor en seguridad nacional. O sea, es el creador de toda la política anti-inmigración de Estados Unidos. Y él, con todas sus letras, basado en esta doctrina Monroe, como un poquitito ampliada y, por supuesto, muy ayornada, Claro. Muy a su- una punto 3.0, dice Hacerla calzar. que van perfecto. por Groenlandia. ¿Por qué? Sí, hay varios. ¿Y por qué van por Groenlandia? Mm. Porque Groenlandia forma parte del hemisferio occidental que maneja Estados Unidos para su propia seguridad y la seguridad del hemisferio. O sea, es que no se da ninguna explicación. de No, lo otra ha manera. dicho O sea, claramente. es así. Ya, Queremos pero Groenlandia pero por temas de seguridad pero es una impresionante. Es una locura, Total. es que es una locura porque también ayer Donald Trump dijo, bueno, y Colombia sí, y México y el que se porta mal, aquí estamos porque ellos están completamente convencidos. Es que yo digo, vean la entrevista para ver el grado como de convencimiento con que este señor dice lo que dice, sin titubear. Jack Tapper de CNN con Stephen Miller. Con Stephen. Sí. Con Andrea Vial y Paula Comandari. Hacemos página 13. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad.